Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel y nuestro estudio bíblico desde el capítulo 14, versículo 21 en el día de hoy. El rey dijo a Joab: bien, haré esto, ve y trae de vuelta al joven Absalón. Queridos amigos, aquí ya comienzan las consecuencias. Y Guto Tajinacoa, estamos en nuestra narración siempre dentro de nuestro contexto bíblico. Constituye este versículo el momento resolutivo de toda la estrategia narrativa iniciada por Joab mediante la intercesión de esta mujer de Tecoa, que es una mujer sabia, podemos decir, ¿verdad? Interesante, caballero. Aquí la palabra que tenemos que subrayar es la resolución. Ave David, entonces, o toma carta en el asunto, y esa cosa, o por andupa, mai con el cuadra, pues, hina, mai con lo ya, porque anda, vio joamba, en el ande boga, ande cuña cara, y eres amase con amba, con. Lo importante son revelaciones progresivas, porque siempre dijimos que la conversión también es en forma progresiva. Ñande, por ejemplo, ñande uno con ñande yarañe, lleva esta reflexión que hacemos todos los días, queridos amigos. Ojalá que algunos de los políticos estén escuchando y que escuchen en serio. A tu mí, ella va ñandela ya regiana, ña santificana, ñamboeana, ¿verdad? A la comunidad. Si es que verdaderamente queremos, yo no sé cómo es que muchos se animan. Posiblemente se animan solamente porque hay otros intereses detrás de eso y no cumplen y no hacen. Así de sencillo, queridos amigos, la función verdadera de lo que es la política. Umialo Ayapoa es politiquería, ¿verdad? Detrás de un partido político en nombre de, entonces están haciendo politiquería. Eso no es política. Aquí está la verdadera política y esta es, queridos amigos, entonces la hoja de ruta, por lo menos para un cristiano. Esta es la hoja de ruta, la propuesta verdaderamente que la Biblia nos ofrece. Y por eso es que siempre, ¿verdad?, decimos que el libro de Samuel, comenzando luego ya de Josué, después con los jueces, ahora estamos con Samuel y después vamos a llegar con los libros de los reyes, los 4 libros que se les llaman libros históricos, son libros políticos. Es decir, que le enseña al pueblo, a la gente, a la monarquía, al reinado, ya en ese tiempo en Israel, cómo tenían que regir al pueblo, cómo tenían que ser tendotá. Apenas con el libro político con Aoña Bojera dentro de la Biblia. Y sobre todo entonces, hoja de ruta, cómo tenemos que comportarnos nosotros, ¿verdad? El rey dijo a Joab, o sea que años en no hay más Joab, porque hoy cuama, maigolo ya puede cuadrar, maigola nembo, cuña caray. Bien, haré esto, ve y trae de vuelta al joven Absalón. A Joab le dice, a su primo en realidad, ¿verdad? Porque Joab es el hijo de la hermana de David y Absalón es el hijo de David. Oño primo y te ve, Joab y Absalón. Este versículo entonces es el momento resolutivo, resuelto. Por fin David resolveta la situación. David ya no habla indirectamente ni en parábolas, sino que toma una decisión concreta que afecta a su propia casa. El relato ha cumplido su finalidad pedagógica, es decir, la parábola, oye, ande por fin entonces, entendeu, vea, qué bien, esto es lindo. La conciencia del rey ha sido movida desde la justicia fría hacia la reconciliación responsable. La justicia, esta es la justicia, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que necesitamos hacer. Pero que te lleva, queridos amigos, hacia una reconciliación. No tenemos que olvidarnos de este aspecto. Cualquier elemento, queridos amigos, que nosotros utilizamos, o cualquier, vamos a decirle, ideología que nosotros utilizamos, es justamente para llegar nosotros a reconocer y sobre todo para hacer responsablemente una reconciliación. Es la reconciliación hacia lo que te está pidiendo aquí el autor sagrado. Entonces, el reconocimiento que la ruptura familiar debía ser sanada para restaurar el orden del reino.
porque apeñan de ya esa página que no hay ningún orden, apeñan de ya esa página que las cosas no están funcionando y por lo tanto, después de esta parábola de la mujer que es enviada por Joab, el rey despierta. David oye esa cosa, entonces bueno, ya pota vea. Entonces la palabra del rey se vuelve acto eficaz. Eficacia la ñicote. Ani entonces la ñañe en bareí, ya es pareí, después al final de cuentas no tomamos una resolución. El verdadero davar, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de el davar? Porque esa es la palabra que produce realidad. El davar es la pareí, ñañe en bareí, o bien ya pueden beber. El davar quiere decir palabra cumplida. Esta tiene palabra fiada. Pesheja ea o pe se haya poñe tete. Da eco a promete pareja. O vean con el libro político ya oigo. A llevan a eco ñañe en bareja o ven a ya pueden beber. Y entonces, queridos amigos, el movimiento de la historia en la vida de David y del pueblo de Israel pasa de ese discernimiento a una acción restauradora. Es decir, coan a pe iba cue oiko cue peda viendo yapo iba cue hina coan a oñe perutamo yapo. ¿Pero por qué? Y porque es una resolución asumida y tomada por el mismo rey. Y así se abre esta etapa del retorno de Absalón. Queridos amigos, con algo ñandela ñecotenea de para nuestra política, lleva. Ñecotenea la ñandeneta menguana. Que sea una palabra restauradora, resolutiva. Ahora que ahí con la llevere comita beteín la uala oye resolve. Pero totalmente, queridos amigos, para la comunidad, ¿verdad? No solamente para el bolsillito de algunos grupos. Y entonces el retorno de Absalón ahora será una reconciliación ciertamente externa por ahora. Dejó de resolver ñande, boruñande a Salome, para encaminar nuestra vida de todos los días. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 21. El rey dijo a Joab: bien, haré esto, ve y trae de vuelta al joven Absalón. Queridos amigos, estamos mirando en este contexto ahora histórico que en la monarquía davídica la estabilidad política dependía directamente de la unidad dinástica, de la familia, de los que están al frente, ¿verdad? Los que gobiernan. Pero eso en cualquier lugar, ¿verdad, queridos amigos? Es así, la unidad. Por eso que se hace luego una plataforma, ¿verdad? Política, cómo hay que dirigir, pero ahí pues tiene que haber la honestidad, tiene que haber esa apertura, pero hacia el servicio. Digo, a bella por la unidad granítica, pero ella va de yaputa al pueblo, a la gente o lo que sea, ¿verdad? Y eso no es de eso lo que estamos hablando. Aquí te está hablando de una unidad dentro de los criterios y valores del rey. Y es el rey, el tendotal, que tiene que organizar. Lo primero es entonces tu familia, le está diciendo. Nosotros hoy en día diríamos lo primero es dentro de nuestra propia institución, que decimos que vamos a regir. ¿Por qué? Y porque es la comunidad pues la que tiene que regir al final de cuentas. No voy a ser yo solo, sino que dentro de eso tiene que haber alguien de nuevo que nos ayude y nos organice para que llevemos adelante bien el carro. Absalón estaba exiliado y esto implicaba riesgo de fracciones internas. ¿Se dan cuenta? Fracciones internas. Y es lo que pasa entre nosotros. Que que peamos a fracciones y cada uno agarra su tajada. Entonces, a ver, y apota. Después nos unimos, nos unimos, pero donde cada uno tiene su pucherito. Cada uno, a vos te toca esto, a vos te toca aquello. Entonces y entonces no podemos llevar adelante nunca algo
que interese a toda la comunidad, porque cada uno lleva de acuerdo a lo que le interesa a su fracción. Entonces, aquí el debilitamiento de cualquier gobierno e incluso de la legitimidad de lo que se está proponiendo está en peligro si Absalón está también en el exilio. Es un peligro total, ¿verdad? Entonces, David decide, no solamente de una manera paternal, ¿verdad? Ay, porque sos mi hijo, porque yo te quiero, mi hijo, que esto, que aquello, sino que también en un sentido del bien de la comunidad. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque si yo estoy dividido en mi propia familia, con mis propios hijos, y después mi hijo que me sale que es, no sé, un drogadicto, mi hijo que sale que es un chespi o lo que sea, todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa, queridos amigos? Que después yo sé que esa misma división es lo que después produce también el mal en mi sociedad, ¿se dan cuenta? Entonces el fraccionamiento después tiene su influencia en la sociedad, tiene su influencia con los vecinos, tiene su influencia porque es ni se oí entonces que estoy dividido en mi familia, indica tu ima manejar esa familia. A la será que fuera ojo amo, ya por problemas, ojo mondá pepe, ojo ya por cualquier más ganada, ¿entiendes? Entonces la influencia negativa en ese caso del fraccionamiento dentro de mi propia casa hace que también eso repercuta después en la comunidad. Y por eso, si queremos ese heredero potencial que es Absalón, queremos que rija y que lleve adelante la comunidad, tiene que integrarse a la comunidad, tiene que integrarse. Porque si no se integra a la comunidad, después ¿qué va a pasar? Y justamente vamos a encontrarnos en esa situación, pero totalmente negativa, totalmente apartada de nuestra realidad. Entonces, el rey actúa aquí como garante del orden público, aplicando una justicia que busca restaurar antes que eliminar. Él no es que dice aquí, eruye, a ver, salume, a ver, ayuda, a ver, ya de Goyaya, Yucañan, Bepotí, etc. No, tenemos que buscar, pero siempre con los criterios y valores de la comunidad. La orden entonces que le da David a Joab, a su sobrino, muestra el papel del general como ejecutor administrativo de la voluntad real. Esto es lo que verdaderamente tenemos que hacer. David resuelve, David toma, David entonces ejecuta, es el ejecutivo, que ejecuta verdaderamente. Entonces no tiene miedo de poner el punto sobre las íes. Pero para eso uno tiene que ser el que verdaderamente pone el punto sobre las íes. Porque andar ya ahí, ya lleva TTM, entonces malo muy al punto sobre las íes. Y entonces por eso el aspecto de la voluntad real es esencial y fundamental. Esto era típico de las cortes del antiguo cercano oriente, donde el soberano decidía y el oficial entonces en este caso tenía que realizar, ¿verdad? Ahí se tiene que realizar, de acuerdo a esas leyes y de acuerdo a esa justicia. Ahí entonces se trabaja juntos. Y la acción real se escribe dentro del ideal, el famoso mishpat. Mishpat, que es un juicio ordenado que restablece el equilibrio. Ese es el mishpat. El juez es el que pone de una manera ordenada, queridos amigos, ese juicio que va a restablecer el orden social. Así que con la ñejenduana, con la yeikuana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 14 y el versículo es el 21. El rey dijo a Joab,
Bien, haré esto. Ve y trae de vuelta al joven Absalón. Dentro de un contexto cultural, antropológico, este retorno de Absalón, Joab tiene que ir y tiene que cumplir con la ley del rey, implicaba restauración y honor familiar. Restauración y honor familiar. Ave entonces ya de ya potajina pe. Ya que qué cosa, una cohesión, la unidad, queridos amigos. Tenemos que llegar a la unidad familiar. La unidad familiar aquí está simplificándonos y diciéndonos que se refiere a la unidad que nosotros debemos tener en nuestra comunidad. O sea, todos tendríamos que pensar por el bien común. El bien común. Pero cada uno aquí piensa por su soquete. Se anda votando fulano, entonces la pereta la hace cargo. Llego ahí pe institución vecina. Llego pe planillero y nada, se anda votando ese. Entonces arreamos, ya apague, ya hague bebé. Ya me eva caíña me cervecita ya por la pea que amó, ya voy apago a su bebé. A ver, ya votar. Y tienen técnicas, ¿verdad? Que te tienen todo anotado, tu número de cédula, fulano, veo controlas anuales. Además de todas las otras cosas, ¿verdad? Que suelen suceder, lastimosamente, querido hermano. Quiere decir que aquí incluso no es luego solamente organización. El asunto es que estamos demasiado bien organizados para el mal. Muy bien organizados estamos para delinquir. Eso es lo que sucede. A veces acá, al contrario, una buena organización para que nunca se pueda meter mano en esas cosas. Yo recuerdo en una de nuestras reflexiones, así, ¿verdad?, del punto de vista bíblico, yo decía, Checo, hágala hipotape inteligencia artificial, oñe penu, o un vapo en serio. Ya yo inteligencia artificial, solamente un programa de inteligencia artificial para las votaciones, en donde se quiere hacer una mentira y la inteligencia artificial te diga enseguida, usted está catrallando, usted está mintiendo, no es así, ¿entendiste? Y donde podamos tener, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial bendiga tu ña potable, ¿entendiste? Diga tu ña potable. Si es que verdaderamente, ¿verdad? Hacemos en serio las cosas. A pedeñite santa, cheupea a votado la inteligencia artificial que nos pueda ayudar. Para esas cosas es lo que tenemos que utilizar. No como mucha gente que quiere utilizar la inteligencia artificial para el mal, ¿verdad? El Papa ahora está preocupado y muchas cosas, documentos que salen sobre eso, el cómo vamos a dirigir, ¿verdad?, esa inteligencia artificial, cómo vamos a utilizarlo, queridos amigos. Y yo digo, para esto sería espectacular. PBA, bendiga tu mujer, porque hasta tu pensamiento, hasta lo que estás pensando que querés mentir, o se de ahí en la pantalla. Ahí veis de y te va a bloquear y te va a decir, no, eso es mentira. Haga lo que tiene que hacer y también. Entonces, esto es lo que necesitamos, ese devolver, restaurar el honor familiar, la cohesión comunitaria. En las culturas, el honor y la vergüenza era siempre aquí, queridos amigos, la motivación o el motivo principal por el cual se excluía a la persona. Era el honor y la vergüenza. Ahora permitir que Absalón vuelva es un elemento importante. ¿Por qué? Y porque significaba reconocer que la comunidad no podría sostenerse sobre la ruptura permanente. Este es otro elemento. Ninguna sociedad, ningún país se puede sostener sobre una ruptura permanente. Es decir, no nos podemos nosotros mantener. Apealo y coma en ayer. La añade de caja fiscal, que pea, que amón, de por ahí la plata. ¿Por qué? Y porque hemos roto todos los platos. Ya yo capaz. Hago en sostener. Ahí, no sé, la vez pasada estuve escuchando a algunos, ¿verdad?, que te traía con números. Y todo maquillado, ¿verdad? O sea, todo maquillado, guau. Pero, queridos amigos, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están esto? ¿Y dónde está aquella plata? ¿Y dónde están estos intereses? ¿Dónde está? O sea, la lógica, queridos amigos. El asunto es que nosotros no tenemos también el acceso real a lo que significa el funcionamiento de la comunidad. Esas leyes, por ejemplo, esas son las leyes que tendrían que estar ayudando a que la ciudadanía, el pueblo, la comunidad sepa, que conozca. Pero desde ahí, esa inteligencia artificial que no nos permita meter la mano en la lata.
a la ñandella de acá. Al final de cuentas, la Biblia es la que nos mueve, ¿verdad? Pero tiene que haber pues, una motivación profunda para que podamos hacer estas cosas. Mientras anda ya apoyo, me hacen yo que, bueno, no sé, aquí te está hablando de una ruptura, una ruptura. Pero no nos podemos basar, dice, sobre una ruptura permanente. Hay que traerlo de nuevo a Absalón. Tenemos que cohesionar a la comunidad. Toda la comunidad se tiene que cohesionar, la unidad permanente. Ahora, este texto, este versículo, sugiere una reconciliación, pero todavía es incompleta. Todavía es incompleta. Vamos primero por las leyes, quiere decir eso. Ya nadie por las leyes. El regreso físico no implica aún la reconciliación efectiva ni afectiva. No es todavía una reconciliación verdadera del aspecto del afecto. Porque se creó mucha desconfianza. Entonces, pero por lo menos vamos primero por las leyes, dice aquí. Este pasaje muestra la diferencia entre la reintegración jurídica y la restauración relacional. Estos dos son los trabajos que queremos hacer y debemos hacer, nos dice la palabra de Dios. Primero, una restauración jurídica, una nación que ya no se rompe a causa de la mala utilización y administración, ¿verdad?, de los bienes de la comunidad. Pero como creó tanta desconfianza, ahora, ¿cómo vamos a hacer para restablecer la relación entre nosotros? El rey protege el orden externo del clan, mientras el vínculo interior vuelve todavía con ese deseo de sanarse la relación poco a poco. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 21. El rey dijo a Joab: bien, haré esto, ve y trae de vuelta al joven Absalón. Palabras claves, traer de vuelta, ¿verdad? El shub es un verbo central que significa regresar, restaurar, volver, conversión. Es el estado interior, shub, volver al original. En la teología bíblica expresa nada más y nada menos que la conversión y la reconciliación, más que un movimiento geográfico, volver, sino que es un volver en la actitud. Vuelvo a lo esencial y lo fundamental de mi vida. Y David no solo ordena trasladar a Absalón, sino revertir la condición de ruptura. Y eso es afectiva, del corazón. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Este texto nos muestra que toda verdadera restauración comienza con una decisión. Tenemos que tomar decisiones de verdadera restauración. Y eso sale de aquí, del corazón. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, perdona como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así mismo, querido amigo. Pero ese es un esfuerzo. El perdón no viene solo. Lo afectivo no viene solo. También se hace un camino. Es un proceso. Somos criaturas procesuales. En el proceso vamos odiando y en el proceso vamos amando.
En el proceso vamos restaurando una herida, cicatrizando algo que nos sucedió. Otra palabra es la palabra joven. El na'ar, designa al muchacho en condición dependiente dentro de la casa paterna. Cuando le llama a Absalón, trae al joven, recuerda que a pesar de su crimen y adultez, sigue siendo un hijo dentro de la familia. Eso quiere decir, queridos amigos, aunque yo sea el presidente de la República, yo sea el ministro, yo sea el sacerdote, yo sea el obispo, siempre sigo siendo un hijo de la comunidad. Siempre sigo siendo un hijo de la comunidad. No es para entonces alardearme, pavo real, gente maoi. No, soy siempre un hijo. No tengo ningún privilegio por encima de nadie. ¿Entienden? Apenas mira, ya mañana debe de ver. Todos queremos alardear. A ver, hasta yo soy director del ascensor, director, soy director. Entero este hoy cosé la director, hoy cosé de pea que amó, se la amanda. ¿Se dan cuenta? La palabra, queridos amigos, suaviza toda esa dureza del conflicto y coloca la relación por encima del delito. Es decir, ¿sabes qué? Todos somos hijos, todos somos iguales, todos podemos equivocarnos. Entonces, vos te equivocaste, mi hijo, pero vamos a hacer un camino. Porque la comunidad, ¿se acuerdan que siempre está para restituir, restablecer sobre los errores que cometemos? Pero ya restablecer. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, nos enseña que la identidad de relación puede preceder a la sentencia jurídica. No es que yo te llamo para sentenciarte y para condenarte, sino que esta relación vamos a restablecer y desde ahí vamos a ver cómo hacer para que en comunidad podamos caminar, para que exista una buena organización. Algunas enseñanzas, queridos amigos. En primer lugar, decidir la reconciliación requiere un acto de valentía, pero un acto concreto de valentía para reconciliar. La andene de no vende, pues ahí andan de valeno, por decir así, esa valentía para decir, yo me equivoqué y yo tengo que volver y tengo que volver a hacer allá poponana. Entonces requiere una decisión profunda del corazón. Una segunda enseñanza es que el liderazgo es restaurar más que castigar. El verdadero líder, queridos amigos, es el que usa toda la habilidad para restaurar. Tenemos que restaurar. Pero atención, yo no voy a restaurar algo simplemente para seguir robando o para seguir engañando. Atención, no estamos hablando de eso. Porque hay muchos que, ¿verdad? Le perdonan a este, a aquello, libre de causa. Ojo, un día vete en ciudad, ojo, un día lo que sea, libre, tranquilo. Somos todo el grupo, ¿entendiste? No, pero tenemos que ser misericordios. Entonces, queridos amigos, da peche, ¿verdad? Tal vez eso suceda entre nosotros, nuestra justicia, pero la ley divina no es así, queridos amigos. A Dios se le define justamente por Sedec, justicia. Entonces es mejor que aquí verdaderamente restauremos nuestras actitudes para no después estar esperando allá que tengamos que recibir otra clase de juicio, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer. Entonces ya come va mañana, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, pero para hacer un camino aquí y ahora. Y no quedarnos, ¿verdad? Quedarnos. Después de qué cosa, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? El liderazgo entonces es restaurar. Pero restaurar en serio. No es tampoco castigar. Un tercer elemento es volver. El shub no significa que ya se resolvió todo. No. Aquí estamos comenzando nuestro camino de restauración. Volvemos para poder hacer un camino verdadero. Y vamos a comenzar, shub, volver. Tal vez geográficamente o, como decíamos e insistíamos, en tu actitud. Sí, yo quiero volver. Lo primero es el hijo pródigo. Oye, esa cosa pues que estaba curecuabe. Entonces, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Volveré a mi Padre. Es la decisión profunda del corazón. Y después, queridos amigos, otra enseñanza, el bien común puede exigir perdonar. Claro que sí. El bien común, por el bien común nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también. Pero el perdón no quiere decir
que tal vez yo no reciba entre comillas, un castigo. El castigo que imponía San Juan Bosco, el padre y maestro de los jóvenes, y que inventó el sistema preventivo justamente para que no sucedan estas cosas, él decía justamente esto: el bien común puede y debe exigir un perdón, pero el perdón, queridos amigos, o el castigo, es siempre un castigo, tiene que ser moral, porque moral quiere decir inteligencia, discernimiento, es decir, la moralidad para que ese reo entre, piense y se dé cuenta de la realidad. Entonces pueda tomar las decisiones sobre el bien y sobre el mal. Ese es el verdadero castigo. Y por último, Dios actúa mediante procesos. Todos necesitamos hacer procesos, queridos amigos. Nada, eso de un día al otro a cambiar el tema. No, mentira. Todos tenemos nuestra forma de ser, a cuanto mañan de tu ya, ñan kilos allá. Entonces ñan a tambaya en nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Nuestras experiencias nos vuelven cada vez más duros. Más duros. Así es que, queridos amigos, la conversión personal debe ser gradual y sobre todo tiene que tener un camino pedagógico. Nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.